Es más fácil y rápido aprender inglés por medio de estructuras. Hoy le voy a enseñar cómo. Vamos a ver la primera, que es Would you mind? Would you mind significa ¿te o le importaría? La usamos como una petición educada. Entonces tenemos la primera parte. Would you mind? Es importante recordar que con esta estructura usamos un verbo en ing. Vamos a ver algunos ejemplos. Would you mind closing the window? Would you mind closing the window? ¿Te o le importaría cerrar la ventana? Entonces tenemos la primera parte, would you mind, después el verbo en ing, closing, y seguimos con un complemento, en este caso, the window. Would you mind closing the window? Would you mind waiting for a few minutes? Would you mind waiting for a few minutes? ¿Te o le importaría esperar unos minutos? Would you mind waiting for a few minutes? Would you mind helping me with these bags? Would you mind helping me with these bags? ¿Te o le importaría ayudarme con estas bolsas? Would you mind helping me with these bags? Would you mind turning down the music? Would you mind turning down the music? ¿Te o le importaría bajar la música? Would you mind turning down the music? Would you mind repeating that? Would you mind repeating that? ¿Te o le importaría repetir eso? Would you mind repeating that? Y usted puede crear aún más preguntas con el vocabulario que ya conoce. Solo recuerde que el verbo que le sigue a would you mind tiene que estar en su forma ing. La estructura número 2 es para expresar un deseo con feel like. Feel like significa tengo ganas de. Esta también va seguida por un verbo en ing o un sustantivo. Por ejemplo, I feel like eating pizza tonight. I feel like eating pizza tonight. Tengo ganas de comer pizza esta noche. I feel like eating pizza tonight. She doesn't feel like going out. She doesn't feel like going out. Ella no tiene ganas de salir. She doesn't feel like going out. Do you feel like watching a movie? Do you feel like watching a movie? ¿Tienes ganas de ver una película? Do you feel like watching a movie? Recuerde que en inglés para hacer preguntas o crear negaciones usamos verbos auxiliares. En la oración anterior, doesn't incluye el verbo auxiliar, does. Y aquí en esta pregunta vemos do. No se traducen exactamente al español, pero son necesarias en inglés. Do you feel like watching a movie? I feel like having a cup of coffee. I feel like having a cup of coffee. Me apetece una taza de café o tengo ganas de tomar una taza de café. I feel like having a cup of coffee. We feel like doing nothing today. We feel like doing nothing today. Hoy no tenemos ganas de hacer nada. We feel like doing nothing today. En una oración afirmativa tenemos el pronombre, después feel like o feels like si hablamos de la tercera persona en singular y sigue un verbo en ing o el sustantivo. Para negaciones y preguntas la estructura cambia un poco, pero ya tengo algunos videos hablando sobre los verbos auxiliares y les dejo uno en la descripción de este video. La siguiente estructura es para hacer una pregunta también. How about? Se usa para hacer sugerencias, de hecho. ¿Qué tal si? Después de about, también tenemos que colocar un verbo en ing o usamos un sustantivo. Por ejemplo, how about going to the beach tomorrow? How about going to the beach tomorrow?
¿Qué tal si vamos a la playa mañana? How about going to the beach tomorrow? How about ordering sushi for dinner? How about ordering sushi for dinner? ¿Qué tal si pedimos sushi para cenar? How about ordering sushi for dinner? How about we meet next Tuesday? How about we meet next Tuesday? ¿Qué tal si nos vemos el próximo martes? How about we meet next Tuesday? How about walking instead of taking the bus? How about walking instead of taking the bus? ¿Qué tal si caminamos en lugar de tomar el autobús? How about walking instead of taking the bus? How about a quick coffee break? How about a quick coffee break? ¿Qué tal un descanso rápido para un café? How about a quick coffee break? Hay otras maneras de decir qué tal si en inglés, como what do you think if, qué opinas si o qué piensas si. Pero how about es mucho más rápido y natural. La cuarta estructura es usando supposed to. Supposed to. Usamos esto para reglas, expectativas o cosas planeadas. Significa se supone que. Pero en inglés necesitamos usar el verbo to be con el sujeto o el pronombre. Vamos a ver los ejemplos. I am supposed to work tomorrow. I am supposed to work tomorrow. Se supone que debo trabajar mañana. I am supposed to work tomorrow. It is supposed to rain this afternoon. It is supposed to rain this afternoon. Se supone que va a llover esta tarde. It is supposed to rain this afternoon. We are supposed to arrive at 8 p.m. We are supposed to arrive at 8 p.m. Se supone que debemos llegar a las 8 p.m. We are supposed to arrive at 8 p.m. This was supposed to be a secret. This was supposed to be a secret. Se suponía que esto era un secreto. This was supposed to be a secret. You are not supposed to park here. You are not supposed to park here. No se supone que te estaciones aquí. You are not supposed to park here. La estructura entre el inglés y el español es bastante diferente. En español podemos usar la forma impersonal, se supone que, pero en inglés no existe esa forma en realidad. Se usa el sujeto con el verbo to be y después usamos supposed to. La estructura número 5 trata sobre la duración del tiempo. En español usamos tardar, pero en inglés usamos it takes. Por ejemplo, it takes me 20 minutes to get to work. It takes me 20 minutes to get to work. Tardo 20 minutos en llegar al trabajo. It takes me 20 minutes to get to work. Entonces vemos it takes más la persona, si se aplica, después el tiempo, la duración, la preposición to y el verbo base. Otro ejemplo es it takes 2 hours to fly to Miami. It takes 2 hours to fly to Miami. Se tarda 2 horas en volar a Miami. It takes 2 hours to fly to Miami. It took him a long time to get ready. It took him a long time to get ready. Él tardó mucho tiempo en arreglarse. It took him a long time to get ready. It takes years to learn a language perfectly. It takes years to learn a language perfectly.
Toma años aprender un idioma a la perfección. It takes years to learn a language perfectly. It will only take her 10 minutes to finish. It will only take her 10 minutes to finish. Solo le tomará 10 minutos terminar. It will only take her 10 minutes to finish. Estas oraciones las vimos en presente, pasado y futuro. Hay diferentes estructuras para cada tiempo. Si necesita ayuda con los tiempos verbales, le voy a dejar el enlace a uno de mis videos en la descripción también. La siguiente estructura es usando instead of. Instead of significa en lugar de. Ya vimos esta frase en una oración anteriormente, pero aquí cuando usamos instead of, el verbo que le sigue termina en ing o podemos usar un sustantivo también. Por ejemplo, let's watch a movie instead of going out. Let's watch a movie instead of going out. Veamos una película en lugar de salir. Let's watch a movie instead of going out. I'll have tea instead of coffee. I'll have tea instead of coffee. Tomaré té en lugar de café. I'll have tea instead of coffee. She walked home instead of driving. She walked home instead of driving. Ella caminó a casa en lugar de conducir. She walked home instead of driving. Read a book instead of scrolling on your phone. Read a book instead of scrolling on your phone. Lee un libro en vez de estar pegado al teléfono. Read a book instead of scrolling on your phone. Let's call him instead of texting. Let's call him instead of texting. Llamémoslo en lugar de enviarle un mensaje de texto. Let's call him instead of texting. Instead of es un conector. Vemos algo al principio, después el conector y algo después del conector. La siguiente estructura incluye would rather. Would rather. Esta es una alternativa al verbo prefer, preferir. Aquí el verbo que le sigue está en su forma base, porque estamos usando el verbo modal would. Por ejemplo, I would rather stay home tonight. I would rather stay home tonight. Preferiría quedarme en casa esta noche. I would rather stay home tonight. She would rather eat early. She would rather eat early. Ella preferiría comer temprano. She would rather eat early. We would rather drive than fly. We would rather drive than fly. Preferiríamos conducir que volar. We would rather drive than fly. I would rather not talk about it. I would rather not talk about it. Preferiría no hablar de ello. I would rather not talk about it. They would rather leave tomorrow morning. They would rather leave tomorrow morning. Ellos preferirían irse mañana por la mañana. They would rather leave tomorrow morning. La siguiente estructura es usando looking forward to. Usamos esto cuando estamos emocionados por algo que va a pasar. Aquí debemos usar un verbo en ing o un sustantivo después de la frase. Por ejemplo, I am looking forward to seeing you. I am looking forward to seeing you. Podría significar como tengo muchas ganas de verte, pero es un poco más allá, como decir espero con mucha ilusión verte. I am looking forward to seeing you. We are looking forward to the weekend. We are looking forward to the weekend. Esperamos con ansias el fin de semana. We are looking forward to the weekend. She is looking forward to starting her new job.
She is looking forward to starting her new job. Ella tiene muchas ganas de empezar su nuevo trabajo. She is looking forward to starting her new job. I'm looking forward to reading this book. I'm looking forward to reading this book. Tengo muchas ganas de leer este libro. I'm looking forward to reading this book. I look forward to hearing from you. I look forward to hearing from you. Espero tener noticias suyas o tuyas. I look forward to hearing from you. Seguimos con la siguiente estructura que es una pregunta. Have you ever? Have you ever? Esta lo usamos para preguntar si alguien ha hecho algo en algún momento en su vida. Usamos el presente perfecto, entonces con esta estructura el verbo está en participio pasado. Significa ¿alguna vez has hecho algo? Dependiendo del verbo principal. Por ejemplo, have you ever been to New York? Have you ever been to New York? ¿Alguna vez has estado en Nueva York? Have you ever been to New York? Have you ever eaten authentic sushi? Have you ever eaten authentic sushi? ¿Alguna vez has comido sushi auténtico? Have you ever eaten authentic sushi? Have you ever met anyone famous? Have you ever met anyone famous? ¿Alguna vez has conocido a alguien famoso? Have you ever met anyone famous? Have you ever lost your passport? Have you ever lost your passport? ¿Alguna vez has perdido tu pasaporte? Have you ever lost your passport? Have you ever flown in a helicopter? Have you ever flown in a helicopter? ¿Alguna vez has volado en helicóptero? Have you ever flown in a helicopter? Y para la última estructura vamos a usar used to. Used to. Esta estructura la usamos para hablar de hábitos que teníamos en el pasado, pero que ya no los hacemos. Es el pretérito imperfecto en el español. Por ejemplo, I used to play tennis when I was a kid. I used to play tennis when I was a kid. Yo solía jugar al tenis cuando era niño o niña. I used to play tennis when I was a kid. She used to live in Spain. She used to live in Spain. Ella vivía o solía vivir en España. She used to live in Spain. We used to hate coffee, but now we love it. We used to hate coffee, but now we love it. Antes odiábamos el café, pero ahora nos encanta. We used to hate coffee, but now we love it. He used to wake up late every day. He used to wake up late every day. Él solía despertarse tarde todos los días. He used to wake up late every day. I used to have really long hair. I used to have really long hair. Yo solía tener el pelo muy largo. I used to have really long hair. Ahora es su turno de usar estas estructuras y crear sus propias oraciones con el vocabulario que ya sabe o para situaciones reales que le sirvan a usted. Espero le haya ayudado el video y para aprender más inglés le invito a ver este próximo video. Thank you very much.